Buenas tardes. A continuación vamos a mostrar el avance número 3 del proyecto Desarrollo de herramienta TIC para la comunicación entre profesionales de salud partícipes en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Los integrantes somos Carlos Eduardo Díaz Balbuena, Andrés Felipe Vega Chacón y Sebastián Valencia Vargas. Esta es una breve introducción, la cual nos dice que la Organización Mundial de la Salud, OMS, definió el concepto de atención primaria en salud APIS como un conjunto de valores, principios, enfoques destinados a mejorar el grado de salud de poblaciones desfavorecidas. Uno de los objetivos de este modelo es que los pacientes no abandonen los tratamientos propuestos en la actividad de atención prioritaria. Al utilizar una solución tecnológica, se busca mejorar la comunicación entre los diferentes profesionales encargados de tratar la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, involucrando al psicólogo como un elemento articulador de los tratamientos propuestos por los especialistas. Como primer ítem a mostrar, tenemos el cronograma, el cual nos encontramos ya en el sprint número 3, que arrancó el 6 de abril, y finaliza el 25 de mayo. Actualmente nos encontramos en la semana que va desde el 18 de abril, que en este caso tenemos la implementación de la solución, que es del 6 de abril al 12 de mayo. En este periodo de tiempo nosotros vamos a estar terminando desarrollo y vamos a estar realizando las pruebas por parte de nosotros y la implementación de la solución, la cual en un momento posterior va a realizar las pruebas en nuestro cliente para realizar la solución de los defectos que ellos encuentran. Este es nuestro tablero de control del sprint número 3, el cual, como ya los mencioné, empezó en abril. En estos momentos tenemos una historia de usuario que dice montaje Entity Framework, que es un framework que utilizamos en .NET para poder realizar las entidades y pasarlas a objetos de base de datos. Aquí tenemos, como se puede ver, que las actividades y la historia ya están terminadas, la cual esta historia tenía como tareas agregar referencias ensamblados necesarios para el Entity Framework, probar que esos ensamblados compilen en la solución, crear un contexto principal, que ese contexto es cómo se mueve el Entity Framework dentro de la aplicación, y probar que dicho contexto funcione. Esas son 4 actividades que se crearon para esa historia, las cuales ya se terminaron. La siguiente historia dice creación de entidades. Esta creación de entidades consta de 3 tareitas. La primera es ejecutar la migración, que lo que hace eso es trasladar el código de entidades de clases.NET a objetos de base de datos. La siguiente es exponer las entidades necesarias en el contexto principal. Esas 2 tareas que acabo de mencionar dependen de haber terminado ya el modelamiento de la solución en cuanto a entidades, y una vez terminado este modelamiento ya pasarlo a código. Esa parte del código todavía faltan algunas entidades por crear sus clases, y desde ahí ya empezaríamos a ejecutar la migración y la creación de la base de datos, que de eso se encarga el Entity Framework. La tarea terminada de esa historia de usuario es referenciar esas entidades en API. En pocas palabras, es referenciar el proyecto que tiene las entidades, el Entity Framework, en el proyecto que tiene nuestra aplicación API REST. Otra historia de usuario es que la herramienta tenga la opción de registrarse como usuario. Tiene 5 tareas fundamentales. La primera es montar estilos necesarios, que todavía no se ha hecho porque no se ha tenido un diseño ya aprobado por el cliente. Tenemos otra tarea que está en pleno desarrollo, que es crear métodos dentro de la clase del API, las cuales se van a exponer para ser consumidas desde las otras aplicaciones. Otra tarea que hice, crear controlador Angular de la opción
ese controlador Angular es un controlador que se crea con base en módulos en AngularJS. Otra tarea es crear el módulo de servicios Angular de la opción. Ese módulo de servicios es solamente para tener referenciados los servicios o las URIs del API para ser consumidos desde AngularJS. Todos esos módulos ya fueron creados, la estructura de los módulos fueron creados, pero eso fue en sprint anterior. En este sprint ya se está usando esa arquitectura para poder empezar a desarrollar ya cada una de las páginas específicas. Y por último, la tarea dice pruebas de comunicación con API. Esas pruebas de comunicación falta por actualizar el tablero, pero esas pruebas ya terminaron, las cuales ahorita a continuación ya les mostraré, que fue crear una página en blanco con solamente una validación, la cual consume un servicio API y nos devuelve si fue correcto o fue errado. Y por último, la última historia que tenemos para este sprint es las actividades sin contemplar. Eso es como un comodín que se tiene dentro del tablero de este sprint para poner eventos sin contemplar, como por ejemplo la reunión inicial del director nuevo, que pues nos tomó por sorpresa el cambio de director de nuestro proyecto. Entonces fue necesario realizar una reunión con el profesor Carlos Andrés López para contextualizarlo sobre el proyecto y sobre los avances. Esa reunión se llevó a cabo el sábado 16 y por eso ya se encuentra la historia, el trabajo, la actividad en Done. Y tenemos otra tarea que todavía no se ha hecho, todavía no se ha empezado, que va a ser el miércoles de esta semana, el miércoles 20, que es la reunión con el cliente, para ya mirar los avances que se han tenido sobre el proyecto. Estas son las evidencias de las diferentes tareas que se han realizado en el sprint o que todavía se están realizando, como por ejemplo esta, que como vimos la historia 1 ya está terminada. Entonces aquí podemos ver que en la carpeta referencias externas ahí se encuentran 4 DLLs que son con las que se necesita trabajar dentro del Entity Framework. Y en la parte inferior tenemos la creación del contexto principal, que esa es otra de las tareas terminadas. En la historia número 2, la tarea terminada constaba de referenciar esas entidades dentro de API. Entonces, como se puede observar, el ítem seleccionado en esa ventanita dice datos. Ese proyecto datos es un proyecto que está más abajo, el cual es el que contiene el Entity Framework y las entidades creadas, y fueron referenciadas dentro del proyecto API REST, como se puede notar en la pantalla. Y en la historia 3 tenemos la tarea que aún no se ha actualizado, pero ya se terminó, que es la prueba de comunicación con API REST. Ahí se ve que cuando se da clic en el botón validar, nos muestra una alerta con el mensaje true. Ese true es enviado por el API. La creación de los módulos y servicios, de los módulos, servicios y controladores. Los 3 elementos que están seleccionados ahí JavaScript fueron los módulos creados para esa prueba. Y por último, los métodos requeridos del API REST, pues ahí se muestra por ahora. Como no se ha terminado la tarea, esta fue una URI creada para realizar la validación. Si se pueden dar cuenta, en la línea 18 de esa última ventanita nos dice válido igual a true. Ese true es el que se muestra en prueba de comunicación con API REST. Si el mensaje devolviera algo más, si esa alerta mostrara algo más, quiere decir que algo falló en la comunicación con el API. Y en la última historia, en la única tarea que pudimos realizar, porque la reunión con el cliente no se ha realizado,
está la evidencia de la reunión que tuvimos el 16 alrededor de las 11:30 de la mañana con el profesor Carlos Andrés López. Aquí podemos evidenciar cómo estamos en planeado versus ejecutado con el burn down chart del sprint número 3. Como se puede ver, estamos un poco atrasados con respecto a las tareas, y esto se debe a la historia de usuario número 3, que es la que todavía no se han terminado la creación de los módulos y de los métodos. Las actividades claves de este sprint fueron la reunión con el nuevo director, que fue con Carlos Andrés López, que consistió en la contextualización para él sobre el proyecto de nosotros y el avance, que fue realizado el 16 de abril. Y la otra que fue fundamental fue el montaje de API REST funcional, que para esto se hizo la verificación y la validación de dicho montaje. Pues como pudimos ver en la diapositiva anterior, las pruebas fueron correctas. Bueno, aquí tenemos, como es costumbre, los datos para poder acceder a la herramienta TFS, que es para ver nuestro tablero de control. Como primer paso vamos a ingresar a www.visualstudio.com. En usuario y contraseña ponemos unbosque@outlook.com y de contraseña bosque 2016. Al iniciar la sesión se debe ingresar al link que aparece en la descripción de este video. Ahí se puede evidenciar el panel de control de nuestro tablero de control. Aquí tenemos el ciclo de transferencia, el cual tenemos la formulación de la problemática ya avanzado en un 90% de planeado y un 90% ejecutado. Ese 10% restante son algunas actividades que nos quedan por terminar dentro de nuestro sprint, que son las reuniones con los clientes para poder ya dar una versión final de nuestro producto. ¿Cuál es el plan de acción de estos inconvenientes mencionados? Tenemos la reunión de avance y validación con el cliente, que se llevará a cabo este miércoles 20 de abril, y este último es el ajuste del cronograma por las demoras en entregas y cambio de director. Tenemos que hacer unos ajustes en el cronograma, ya que tenemos unos pocos atrasos en cuanto a tareas, no hemos terminado. Se ha tomado un poco más de tiempo de lo establecido, pero pues está dentro de los límites. Y por el cambio de director, entonces tenemos que programar un poco más otras reuniones para poder ya terminar de contextualizar al 100% a nuestro director nuevo. Muchas gracias, eso es todo. Esperamos cualquier inquietud, cualquier comentario, por favor, colaborarnos dentro del aula virtual. Eso es todo, muchas gracias. Buena tarde.